Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que de maravilla. Yo estoy súper emocionado de estar aquí hoy, porque tenemos un tema que, bueno, digamos que tiene a todo el mundo hablando. Y es que vamos a sumergirnos en el mundo de la farándula turca, específicamente en un drama que ha estado cocinándose a fuego lento y que ahora explota. Hoy vamos a hablar de la supuesta tensión, los secretos y todo lo que se dice sobre la relación entre dos actrices muy queridas, muy talentosas y, por supuesto, muy seguidas, Demet Özdemir y Gülden Yaman. Sí, señores. Y prepárense porque esto no es solo un chismecito ligero. Vamos a desentrañar los rumores, a analizar los hechos, y a ver qué hay de verdad detrás de todo este misterio. Así que si te gustan los dramas, los chismes jugosos y todo lo que ocurre detrás de las cámaras de tus series turcas favoritas, este es el lugar correcto. No te lo puedes perder. Y hablando de no perderse nada, ya sabes. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho, activa la campanita para no perderte ningún vídeo nuevo, y dale un buen like a este porque te aseguro que te va a encantar. ¡Vamos allá! Empecemos con lo básico, ¿quiénes son Demet Özdemir y Gülden Yaman? Para los que no las conocen tan bien, Demet es una de las actrices más populares de Turquía, conocida por su carisma, su belleza y sus papeles en series como Erkencikus, que la catapultó a la fama internacional, y Doğu Kaderindir, entre muchas otras. Es una actriz que, para decirlo de manera simple, arrasa. Tiene una legión de fans que la adoran y siempre están pendientes de sus proyectos. Y luego tenemos a Gülden Yaman. Gülden es una actriz talentosísima, aunque quizás no tan mediática como Demet. Ha participado en varias series y películas turcas, y es respetada por su trabajo y su profesionalismo. Aunque no es tan conocida a nivel internacional, su talento es innegable, y tiene también su base de seguidores. Ahora, ¿por qué estas dos actrices están en el centro de la conversación? Pues bien, todo empezó con rumores. Rumores que han ido creciendo y alimentándose con el tiempo. Se dice, y esto es lo importante, que entre Demet y Gülden no existe una relación precisamente amistosa. Se habla de tensión, de competencia, de envidias, cosas que lamentablemente son bastante comunes en el mundo del espectáculo. ¿De dónde vienen estos rumores? Bueno, hay varias fuentes. Por un lado, están las redes sociales. Los fans, siempre atentos a los detalles, han notado ciertas actitudes, ciertos gestos, algunas indirectas en publicaciones, likes que no se dan, y claro, eso alimenta la especulación. Por otro lado, están los medios de comunicación turcos, que son muy hábiles para detectar y amplificar este tipo de historias. Publicaciones, entrevistas, rumores de fuentes cercanas, todo contribuye a crear un ambiente de misterio y controversia. Y por último hay que tener en cuenta que el mundo del espectáculo es un entorno muy competitivo. La presión por tener éxito, por ser la más querida, la más solicitada, es enorme. Y eso inevitablemente puede generar conflictos y tensiones entre las actrices. Pero, ¿hay pruebas concretas de esta tensión? ¿Hay algo más que rumores y especulaciones? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. Hay algunos detalles que vale la pena analizar. Asterisco profundizando en el drama, el análisis de la supuesta rivalidad asterisco. Ahora que hemos sentado las bases, sumerjámonos en los detalles que han avivado las llamas de esta supuesta rivalidad. Como mencionamos, los rumores no surgen de la nada, son alimentados por una combinación de observaciones, especulaciones y, por supuesto, la naturaleza competitiva del mundo del entretenimiento. Asterisco el campo de batalla, los castings y los mismos papeles asterisco. Uno de los focos principales de estos rumores son los castings. Se dice que Demet Özdemir y Gülden Yaman en varias ocasiones han competido por el mismo papel. Y aunque la competencia en los castings es algo habitual en la industria, las fuentes sugieren que la dinámica entre ellas era más intensa de lo normal. Se habla de una rivalidad feroz, de una competencia despiadada por conseguir el codiciado rol. Imaginemos la escena, el director, los productores, el equipo de casting, y dos actrices, talentosas y deseosas de triunfar, luchando por el mismo objetivo. La presión es enorme, las expectativas altas, y cada una de ellas pone lo mejor de sí misma para convencer al equipo. Pero, ¿qué pasa cuando esta competencia se convierte en algo más? Cuando la ambición y el deseo de éxito se mezclan con otros sentimientos, como la envidia o el resentimiento.
Es importante señalar que en la mayoría de los casos, la competencia entre actrices es profesional. Son compañeras de profesión, y saben que el rechazo forma parte del juego. Pero, según los rumores, la competencia entre Demet y Guldem habría ido más allá de lo profesional, generando tensiones y conflictos. *** El lenguaje sutil, indirectas y mensajes crípticos ***. Otro elemento clave en esta historia son las declaraciones y publicaciones que, aunque no son explícitas, han sido interpretadas como indirectas. Las redes sociales, como ya sabemos, son un terreno fértil para la especulación. Un like que no se da, un comentario que se omite, una foto en la que no se etiquetan, todo esto es analizado y diseccionado por los fans y los medios de comunicación. En este contexto, frases sobre la autenticidad, sobre la importancia de ser fiel a uno mismo y no dejarse influenciar por lo que digan los demás, cobran un significado especial. ¿A quiénes se refieren estas palabras? ¿Son dardos lanzados a una persona en concreto? ¿O simplemente son reflexiones personales que se malinterpretan en el contexto de los rumores? Es cierto que en muchas ocasiones, las actrices prefieren mantener una postura discreta, evitando comentarios directos sobre el tema. Esto, por un lado, es comprensible. No quieren alimentar los rumores ni darles más importancia de la que tienen. Pero por otro lado, esta postura también puede ser interpretada como una forma de mantener el misterio y la intriga. El silencio en este caso puede ser tan significativo como las palabras. *** El círculo íntimo, amistades y exclusividad ***. Otro aspecto que ha llamado la atención es el círculo de amistades de Demet Özdemir. Se dice que la actriz tiene un grupo de amigos muy cercano, con quienes comparte su vida personal y profesional. Y según los rumores, Guldem Yaman no forma parte de ese círculo. Esto, por supuesto, no prueba nada. La ausencia de una amistad no es sinónimo de enemistad. Cada persona tiene derecho a elegir a sus amigos y a construir sus propias relaciones. Pero en el contexto de los rumores, esta información cobra relevancia. ¿Por qué Guldem no forma parte del círculo íntimo de Demet? ¿Existe algún tipo de conflicto que impida que ambas actrices mantengan una relación de amistad? Es importante destacar que en el mundo del espectáculo, las amistades pueden ser complicadas. La competencia, la envidia, la presión por triunfar, todos estos factores pueden influir en las relaciones personales. Y en algunos casos, las amistades pueden ser más superficiales de lo que parecen. *** La búsqueda de evidencias, ¿qué dice la otra cara de la moneda? ***. Hasta ahora, hemos analizado los rumores y las especulaciones. Pero, ¿qué hay de la otra cara de la moneda? ¿Hay alguna evidencia que contradiga los rumores? ¿Hay pruebas concretas que demuestren que no existe tal rivalidad? La verdad es que es difícil encontrar pruebas contundentes que desmientan por completo la supuesta tensión. Como mencionamos, las actrices han mantenido una postura profesional, evitando comentarios directos sobre el tema. Y en muchos casos, la información que se difunde proviene de fuentes anónimas, que pueden ser poco fiables. Además, hay que tener en cuenta que la industria del entretenimiento es muy hermética. Las actrices, los actores, los productores, todos ellos están acostumbrados a proteger su privacidad y a evitar que se filtren detalles sobre su vida personal. *** El papel de los medios de comunicación y las redes sociales ***. No podemos hablar de esta supuesta rivalidad sin mencionar el papel de los medios de comunicación y las redes sociales. Como ya sabemos, los medios turcos son muy hábiles para detectar y amplificar este tipo de historias. Las publicaciones, las entrevistas, los rumores de fuentes cercanas, todo esto contribuye a crear un ambiente de misterio y controversia. Las redes sociales, por su parte, son un arma de doble filo. Por un lado, permiten a los fans estar más cerca de sus ídolos, conocer detalles sobre su vida personal y profesional. Pero por otro lado, también pueden ser un caldo de cultivo para la especulación y la desinformación. Los comentarios, los likes, las publicaciones, todo esto es analizado y diseccionado por los fans, quienes a menudo sacan conclusiones precipitadas. Es importante recordar que en el mundo de la farándula, la verdad a menudo se mezcla con la ficción. Los rumores y las especulaciones son parte del juego, y las actrices deben aprender a lidiar con ellos. *** Conclusiones. ¿Qué podemos concluir? ***. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto?
¿Hay una rivalidad real entre Demet Özdemir y Gülden Yaman? ¿O todo es una exageración de los medios y de las redes sociales? La verdad es que es difícil saberlo con certeza. Es probable que, como en cualquier relación humana, haya altibajos, momentos de tensión y momentos de indiferencia. Es posible que haya cierta competencia, cierta envidia, pero también es posible que todo sea exagerado por los medios y por las redes sociales. Lo que sí podemos decir es que ambas son actrices talentosas y profesionales, que están trabajando duro para triunfar en sus carreras. Y pase lo que pase, esperemos que puedan mantener una relación cordial y respetuosa, porque al final, lo importante es que nos sigan regalando su talento en la pantalla. *** El futuro de Demet y Gülden ***. Mirando hacia el futuro, ¿qué podemos esperar de estas dos actrices? ¿Cómo les afectará esta supuesta rivalidad en sus carreras? Demet Özdemir, con su gran popularidad y su legión de fans, seguirá siendo una de las actrices más solicitadas de Turquía. Su carisma y su talento le aseguran un futuro brillante en el mundo del espectáculo. Gülden Yaman, por su parte, continuará demostrando su talento y su profesionalismo en cada proyecto que emprenda. Aunque no sea tan mediática como Demet, su trabajo es reconocido y respetado por la crítica y por sus compañeros de profesión. Es probable que en el futuro ambas actrices sigan compartiendo el mismo escenario, ya sea en castings, en eventos sociales o en producciones televisivas. Y pase lo que pase, esperemos que puedan mantener una relación cordial y respetuosa, porque al final, lo importante es que nos sigan regalando su talento en la pantalla. *** La perspectiva del fan. ¿Qué esperamos? ***. Como fans, ¿qué esperamos de Demet Özdemir y Gülden Yaman? ¿Qué queremos ver en el futuro? En primer lugar, esperamos que ambas actrices sigan trabajando duro y demostrando su talento en cada proyecto que emprendan. Queremos verlas crecer, evolucionar y sorprendernos con sus interpretaciones. En segundo lugar, esperamos que puedan mantener una relación cordial y respetuosa, independientemente de lo que ocurra detrás de las cámaras. Queremos verlas apoyándose mutuamente, celebrando sus éxitos y demostrando que la competencia no tiene por qué ser sinónimo de enemistad. En tercer lugar, esperamos que puedan seguir siendo ellas mismas, sin importar lo que digan los demás. Queremos que sean auténticas, que sean fieles a sus valores y que nos sigan regalando su talento en la pantalla. *** El mensaje final, la importancia de la profesionalidad ***. En conclusión, la supuesta rivalidad entre Demet Özdemir y Gülden Yaman es un tema que ha generado mucha controversia en el mundo de la farándula turca. Los rumores, las especulaciones y los detalles que se han filtrado han alimentado esta historia, pero la verdad, como siempre, está en algún lugar entre los rumores y la realidad. Lo que sí podemos decir es que ambas actrices son talentosas y profesionales, y que están trabajando duro para triunfar en sus carreras. Y pase lo que pase, esperemos que puedan mantener una relación cordial y respetuosa, porque al final, lo importante es que nos sigan regalando su talento en la pantalla. La profesionalidad, el respeto y la amistad son valores fundamentales en cualquier ámbito de la vida, y el mundo del espectáculo no es una excepción. Esperamos que Demet Özdemir y Gülden Yaman, independientemente de sus diferencias, puedan mantener una actitud profesional y seguir adelante con sus carreras, demostrando que el talento y el trabajo duro son los que realmente importan. Y ahora, como siempre, la pregunta para ustedes, ¿qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que hay tensión entre Demet y Gülden? ¿Creen que todo es una exageración de los medios? ¿O creen que hay algo de verdad en todo esto? Cuéntenme en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que hayan disfrutado de este viaje al mundo de la farándula turca. Hemos hablado de rumores, de secretos, de la supuesta tensión entre Demet Özdemir y Gülden Yaman. Hemos analizado los hechos y hemos tratado de sacar nuestras propias conclusiones. Recuerden que esto es solo una visión general, y que la verdad, como siempre, está en algún lugar entre los rumores y la realidad. Pero sea como sea, el chisme siempre es divertido. Así que muchísimas gracias por ver el vídeo. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden dejar su like, suscribirse al canal si aún no lo han hecho y compartir este vídeo con sus amigos y conocidos. Nos vemos en el próximo. Hasta la próxima. Un abrazo enorme. Chao, chao.